La fidelidad de Dios. Moisés regresó a Egipto y pudo tener una audiencia con el faraón. Quizá no habría podido entrar a la presencia del rey si no hubiera sido recordado como el hombre que se había criado en la corte del rey anterior. Es posible que el nuevo rey se hubiera enterado, a través de sus consejeros, de que había una solicitud de audiencia por parte de un hombre que alguna vez había estado en la línea sucesora para ser faraón. Quizás también supo que este hombre había traicionado a su herencia volviéndose contra el rey y aliándose con los esclavos judíos. Imagínense los recuerdos que con seguridad Moisés tuvo cuando se dirigía por el corredor y se acercaba al faraón de turno. Cuando niño había corrido por esos pasillos y como adulto había avanzado con paso majestuoso por los monumentos históricos con una extraordinaria mezcla de reverencia y disgusto. A los 40 años había sido tentado a optar por los tesoros de Egipto, pero su conciencia no se le permitió. Ahora a los 80 años estaba ante el rey como representante de un Dios que hasta ahora llegaba a conocer íntimamente. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. La intención final era que Israel saliera permanente, pero Dios quería demostrar que el faraón ni siquiera aceptaría una solicitud razonable para un corto retiro. Moisés sabía cuál sería la respuesta. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. La solicitud era impertinente. ¿Por qué el faraón debía responder a la petición de otro Dios cuando el suyo le había servido tan bien? El furioso rey interpretó la solicitud solo como una táctica distractora. Los hijos de Israel eran sus esclavos, quienes tenían la responsabilidad de construir ciudades tales como Pitón y Ramsés. Tenía a cargo el noble propósito de contribuir a las gloriosas edificaciones de Egipto. Pero si el pueblo no tenía nada mejor que hacer, sino solo pedir permiso para unas vacaciones, esta era una prueba indudable de que estaba demasiado ocioso. Entonces el faraón se reunió con los directores de las obras, quienes a su vez dirigían a los capataces israelitas, a cuyo cargo estaban los aspectos rutinarios de los proyectos de construcción, para emitir esta orden: de aquí en adelante no haréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Éxodo 5:7. En sí mismo eso pudo haber parecido razonable, pero iba ligado a la exigencia de que la cauta de ladrillos que hacían debía seguir siendo la misma. La confrontación de Moisés con el faraón fue un desastre. Al concluir su reunión con los supervisores de las obras, ellos le comunicaron el mensaje a los capataces de Israel y a Moisés y a Aarón, quienes esperaban fuera de la corte del faraón. Cuando los israelitas supieron la terrible noticia, culparon a Moisés. Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominaciones delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5:21. A la mañana siguiente los esclavos tuvieron que comenzar a trabajar mucho más temprano, recorrer un terreno más extenso y aún así cumplir con la misma cuota de ladrillos. Si no lo hacían, eran azotados. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Éxodo 5:9. Y cuando los capataces de Israel conformaron una delegación para hablarles al faraón, él los acusó de perezosos. Estáis ociosos, sí ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Éxodo 5:17. Póngase por un momento en la posición de Moisés. En primer lugar, usted no quería este trabajo. Le había expresado al Señor por qué sentía inapropiado para esa tarea de liderazgo. Se había adaptado al desierto. Si el ambiente no era emocionante, por lo menos la crítica estaba ausente.
A regañadientes ha hecho lo mejor y ahora es culpado por empeorar las cosas. Moisés cogió la única opción razonable. Le clamó al Señor: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Éxodo 5, 22 al 23. Moisés había sido introducido a la soberanía y santidad de Dios, y ahora necesitaba el ánimo de su fidelidad. El Señor, por su misericordia, le reveló el significado de su nombre y después le reafirmó sus promesas. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os le daré por herencia, yo Jehová. Éxodo 6, 2 al 8. 7 veces dice: lo haré. Dios cumpliría su pacto. El dolor de su pueblo no ha pasado desapercibido. Dios liberará al pueblo de la mano de Faraón de acuerdo con su plan. Moisés no es quien debe resolver el conflicto con Faraón. Dios tiene un plan, un propósito que llevaría a cabo. De hecho, como ya lo hemos aprendido, este rey rebelde es parte del glorioso plan de Dios. ¿Por qué dijo Dios que no se había dado a conocer a los patriarcas por el nombre de Jehová? Éxodo 6:3. Había usado el nombre de Jehová cuando se había dado a conocer a Abraham, Isaac y a Jacob. Por ejemplo, en Génesis 13:4. Sin embargo, los patriarcas no sabían el significado de la palabra Jehová. No conocían a Dios como un cumplidor de promesas, aquel quien personalmente libraría a su pueblo. Vieron la misericordia y el poder de Dios, pero no lo consideraron un redentor digno de confianza. Dios estaba diciendo: Moisés, tu obediencia puede haberte frustrado. Puedes tener a tu propia nación enojada en contra tuya, pero mi fidelidad sobrepasará este terrible golpe. Cuando te encuentres temporalmente derrotado, debes tomar tiempo para observar mis planes a largo alcance. Quizás tus amigos te abandonen cuando el trayecto sea difícil, pero yo estaré contigo no importa lo que pase. Moisés estaba aprendiendo. Como todos debemos hacer lo que las pruebas de la vida deben llevarnos al corazón de Dios. Si vemos nuestro camino obstaculizado por personas tercas, debemos aprender que incluso Dios usa a estas personas para alcanzar su voluntad y propósito. Los conflictos del hogar o el trabajo prueban nuestra obediencia a Dios. Y cuando experimentamos el agudo puñal de la traición, Dios estará con nosotros apaciguando el dolor y llenando el vacío creado por quienes son amigos cuando prosperamos. Salmos 73, 25 al 26. Faraones vienen y faraones van, pero Dios sigue ahí. Los amigos vienen y se van, pero Dios sigue ahí. Un cónyuge puede ser fiel o infiel, pero Dios sigue ahí. Y cuando somos falsamente acusados, Dios nos acompaña durante el juicio. Lo que está fuera de nuestro control, Él lo sujeta con firmeza. Johnny Yerkeson Tada, a la fecha de la escritura de este video, ha pasado 26 años en una silla de ruedas debido a un accidente mientras buceaba. En una entrevista señaló que ha sido un largo periodo y que justo cuando cree que tiene todo bajo control, le viene una nueva dificultad
que no le permite cumplir con sus compromisos y metas. Pero Dios, dice ella, está más interesado en que me acerque a su corazón que en el cumplimiento de mis compromisos o el ministerio público. Lea cuidadosamente sus palabras. Es extraño, pero mi sufrimiento, especialmente mi aflicción física, es lo que me ha hecho mi búsqueda más fácil. Me tengo que acostar a las 8 de la noche y solo puedo mover la cabeza. Mi incapacidad es una condición física que somete mi desenfrenado apetito espiritual. Tengo que recurrir a Dios. No tengo ningún otro lugar a donde ir. No ha sido un obstáculo en mi búsqueda de Dios. Ha pavimentado el camino. La única forma como podemos disfrutar del cielo es dejando que Dios se adueñe primero de nuestros corazones. Citado de Lehiel Conference Journal, 5 de marzo de 1993, página 4. De una forma interesante, Johnny dice que la razón por la cual anhela el cielo no es para tener un cuerpo restaurado, aunque admite que anhela pararse sobre sus propios pies y luego arrodillarse para adorar a Cristo. Anhela el cielo, dice, pero liberarse de las luchas contra el pecado que tiene dentro de su propia mente. En su libro Conociendo a Dios, J.L. Packer dice que las personas que conocen a Dios se caracterizan por 4 cosas. Ellas, 1. Poseen gran energía para las cosas de Dios. Estudia la historia de la iglesia y se dará cuenta de quienes conocieron a Dios definiendo la verdad a un costo personal muy alto. Fueron sensibles a situaciones en las que la verdad de Dios y su honra estaban en peligro directo o tácticamente, y buscaron cambiar la situación a pesar del riesgo personal. Luego, 2. Tienen grandes pensamientos hacia Dios. Daniel, quien conocía a Dios, nos dio algunas de las más grandes lecciones acerca de su soberanía sobre los temores humanos. Quienes conocen al Dios poderoso son verdaderos adoradores. 3. Mostrarán valentía por él. Tan pronto como Daniel y sus amigos se convencieron de que su posición era la correcta, dice Oswald Chambers, sonrieron, se levantaron las manos ante las consecuencias. Una vez que tales personas creen que han hallado la voluntad de Dios, pueden defender su causa aunque otros no estén de acuerdo con ellas. 4. Finalmente, quienes conocen a Dios disfrutan del conocimiento en Él. Están en paz consigo mismos porque están en paz con Dios. El peso de la condena ha sido levantado. Por eso cuenta con recursos internos para hacer frente a los contratiempos. Todos debemos aprender como Moisés y Johnny que Dios no nos desampara cuando la vida se pone difícil. Él nos muestra otro aspecto de su carácter, que nos sostiene a la vez que amplía nuestra comprensión de su providencia y poder. Quiere demostrarnos que es fiel aunque nos libere de las aflicciones. Sus métodos pueden parecernos misteriosos, pero aún así podemos confiar en su corazón. Moisés se iba acercando a Dios como nunca antes lo había hecho. Sabía que lo tenía tan cerca, como cuando la zarza ardía y el ángel del Señor le hablaba. Comenzaba a conocer a Dios en el cual podía confiar. Mientras más se acercaba a Él, más específicamente podía aceptar su humillante derrota. Lo que aparentaba ser un paso atrás, en realidad era un paso adelante si Dios tenía todo bajo control. Pero este era solo el comienzo.